muy buenos días para todas, para mis compañeras aquí presentes, para la docente Silvia Chaparro, docente de Estadística y Probabilidades. Muy buenos días para todos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces, este trabajo como tal lo realizamos con base en la siguiente información. Reconocida empresa de turismo realizó encuesta a 50 de sus trabajadores para conocer el tiempo en minutos que gastan los trabajadores en desplazarse de su casa al trabajo y viceversa. Entonces aquí podemos observar los 50 números. Van a ir desde 5 minutos, que sería como la parte del límite inferior, al límite superior, que en este caso el valor máximo sería 95. Estos son los datos que vamos a tener presentes para la posterior realización de este trabajo. Vamos a tener en cuenta que vamos a hallar la media, la moda, la mediana, las medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza, y también vamos a ver los gráficos que vamos a utilizar con base en los resultados que obtuvimos, ya sea a través de la media torta y a través de un diagrama de barras. Entonces le doy la palabra a mi compañera para que siga a continuación. Bueno, entonces vamos a colocar en una tabla frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Lo primero que debemos de hacer es calcular los intervalos. Vamos a calcular n, que es el número de datos, luego se establece lo que se conoce como el rango. El rango nos fijamos con el dado mayor. Luego calculamos los intervalos. Necesitamos utilizar la fórmula, que es 1 más 3 y punto 3 longitud n, que viene siendo el número. La amplitud se divide el rango entre los intervalos. La marca de clase se calcula con la suma de los primeros intervalos. La frecuencia absoluta se mira cuando hay de un número al otro. Siempre es bueno sumar el total de datos de la frecuencia. La frecuencia acumulada es la suma del número al siguiente. Tiene que coincidir el total con el número. O sea que tiene que coincidir el 50 con el otro de frecuencia absoluta. Necesitamos utilizar una fórmula 1 más 3 longitud n. N viene siendo el número. La amplitud se divide, el número de datos, ¿sí? La amplitud se divide al rango entre los intervalos. La marca de clase se calcula con la suma de los primeros intervalos. La frecuencia absoluta se mira cuando hay de un número al otro. Siempre es bueno sumar el total de datos de la frecuencia. La frecuencia acumulada es la suma del número al siguiente. Tiene que coincidir el total con el número. La frecuencia relativa es con una fórmula relativa de cada intervalo. Se calcula con la frecuencia absoluta entre n, que es el número total de datos. Para el primer intervalo, si sumamos todos ellos, nos tiene que dar 1. Por último, la frecuencia relativa acumulada se empieza con el número de frecuencia relativa y después vamos sumando. Con eso damos por desarrollada la tabla. Ahora le damos la palabra a la compañera Natalia. Ya voy, espera, es que no escucho. Ya. Bueno, en la representación de la información en la gráfica de barras, es aquí como vemos, ya está representada. Siempre la gráfica de barras es una presentación de datos según la frecuencia. Bueno, como vemos, aquí se hace en el eje Y, de 2 en 2 hasta el número 14, que es el número de más frecuencia.
Y siguiente. La representación de la información en un diagrama circular. Bueno, el diagrama circular en este caso, vamos a sacarlo. Debemos obviamente hacer una tabla donde esté la frecuencia, los grados y el porcentaje. Para sacarlo se divide 360 en el número total de la frecuencia. En este caso es 50. Y luego se multiplica por cada una de las frecuencias. Entonces, 360 dividido en 50 da 7.2. Y para sacar los porcentajes se divide el 100% dividido en 50. Y en el número total de la frecuencia, la división da 100 dividido en 52. Luego se multiplica por cada una de las frecuencias. Y para saber si nos quedó bien, sumamos los grados y en los grados nos tiene que dar 360, que es el número total de grados que tiene pues un transportador. Y en el porcentaje lo debemos sumar hasta que nos dé 100. Y pues ahí con esos datos ya lo podemos representar en el diagrama circular. Bueno. Para determinar las medidas de tendencia, para determinar la media se saca sumando X sub I por F sub I y se divide en el número total de datos. Ahí la respuesta pues, de la media es 44.9. La mediana, para calcular la mediana, sumamos la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, la frecuencia absoluta es 50 y se divide entre 2. Y la moda para hallar la moda, se busca en la frecuencia el dato que más se repite. El dato que más se repite es el número 14. En la tabla se encuentra el número 14. Y según las fórmulas, haciendo el procedimiento, nos da 29.23. ¿Listo? Bueno, ya en este otro punto, determine las medidas de dispersión. En este caso vamos a hablar sobre la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, la desviación media es esa diferencia que hay entre el valor absoluto, ya sea de la variable y la media aritmética. Aquí podemos ver la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que la suma de los X menos las X medias por la F, que es la frecuencia, dividido en el número de datos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para hallar la desviación media? Primero, debemos hallar la amplitud, que como ya sabemos es la resta del límite superior con el límite inferior. Otra cosa que debemos tener en cuenta para hallar la desviación media es el promedio, como lo dijo mi compañera anteriormente. El promedio es multiplicar las F por la frecuencia y eso se va a dividir en el número de datos. Entonces, de esa manera, pues vamos a hallar el promedio. Otra cosa que podemos tener en cuenta para hallar la desviación media, como podemos ver aquí en el cuadrito, es esta parte donde dice que las X menos las X promedio. Entonces, aquí se va a hallar el resultado de las X menos el X promedio, se colocará el valor absoluto y el resultado como tal debe ser positivo. Muchas veces nos va a dar negativo, pero debemos pasarlo a positivo. De esta manera, pues vamos a tener este valor. Y para hallar esta otra casilla, aquí se va a multiplicar las frecuencias, la parte de las X sub I, por el promedio, que como ya sabemos es 44.9, lo podemos observar acá. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por el promedio. Y como tal, ese resultado lo vamos a sumar y lo vamos a dividir en el número de datos, que como ya sabemos es 50, los datos que empleamos para este ejercicio. Ya para la parte de la varianza, la varianza es una medida de dispersión
que va a representar la variabilidad de una serie de datos respecto a su medio. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta dos fórmulas. La fórmula para hallar la parte de la población y la parte de la muestra. En este caso me fui por la muestra. Aquí, como tal, es la suma de las X menos el promedio al cuadrado. Y ese resultado, pues lo vamos a multiplicar. Aquí me hace falta colocarle la multiplicación por la frecuencia. Y ese resultado lo vamos a dividir en el número de datos menos 1, que en este caso eran 50 personas, entonces menos 1 nos va a dar 49. Y este va a ser el resultado como tal de la varianza. La desviación estándar va a medir la dispersión de una distribución de datos. Esta es la más fácil. ¿Por qué? Porque va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí podemos ver el resultado que de la desviación estándar va a ser 9.14. Y para concluir le doy la palabra a mi compañera Juliana, que nos va a exponer las partes de las conclusiones. Tras el análisis del trabajo anterior como estudiantes de psicología, podemos referirnos a la estadística como una herramienta amplia y clave, usada en muchas ramas y profesiones, pero específicamente en el caso de la psicología será de gran utilidad, ya que ayudará a tomar decisiones, mejor organización e ideas prácticas en el desenvolvimiento de esta carrera. Con lo estudiado anteriormente, podemos concluir que la estadística es una herramienta básica para el desarrollo de nuestra carrera como profesionales de la psicología, ayudándonos a tener una organización más precisa de nuestras investigaciones u otros trabajos relacionados con la observación. La estadística es una herramienta básica que nos permite medir el porcentual de casos y patologías en determinadas poblaciones, ya sean niños, adolescentes, adultos mayores, etc. Dichas herramientas nos ayudan a desenvolvernos en dicho campo que diga.